Bienvenidos a este espacio. Este es un webinar abierto al público en general y cuenta con traducción en simultáneo. Además, esta traducción será en español y portugués. Les invitamos a presionar sobre el icono de la barra inferior de su pantalla en forma de mundo, para que así puedan seleccionar el idioma de su preferencia. Rogamos hablar de manera pausada para una mejor traducción. Muchas gracias. Mi nombre es Henry Armas, soy coordinador del área de cooperación técnica del IPE UNESCO Buenos Aires, Oficina para América Latina. Antes de comenzar, si no afecta su conectividad, les invitamos a prender las cámaras para conocernos un poco más. Y también quisiera solicitarles a quienes aún no lo hayan hecho que puedan renombrar a su usuario de Zoom escribiendo su nombre, apellido, país o institución. El día de hoy tenemos un grupo de invitados e invitadas que nos acompañan y que serán presentados a continuación por nuestro colega Martín Escaso. Les recuerdo también que tenemos un correo electrónico como canal de ayuda por cualquier inconveniente técnico o consulta, y dejamos este canal de ayuda a disposición en el chat. En primer lugar, quiero mencionar que este webinar se inscribe en el marco del proyecto Planeamiento Educativo con Sensibilidad a las Crisis, que se lleva adelante desde el IPE UNESCO con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que se encuentra desarrollando diversas acciones. Entre ellas, una serie de 6 boletines sobre la temática en la región, 3 webinars abordando diversas temáticas sobre el planeamiento con sensibilidad a las crisis, 3 mesas de cooperación sur-sur entre ministerios de la región, y un foro temático en nuestra red de especialistas en política educativa. En segundo lugar, para comenzar este webinar, quisiera destacar algunos antecedentes en relación con la temática del desarrollo y utilización de sistemas de información para el planeamiento en contextos de crisis, que se están desarrollando dentro del sistema de Naciones Unidas. En el marco del ODS 4 de la Agenda para el Desarrollo, que llama a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas, los países de América Latina y el Caribe han venido realizando avances importantes en pos de su cumplimiento. Sin embargo, las crisis educativas ocasionadas por la pandemia del COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables y marginadas de nuestra región, por lo que se han acentuado aún más las desigualdades preexistentes. Este escenario ha evidenciado aún más la necesidad de contar con información como un insumo crítico para el planeamiento en contextos de crisis. En este marco, los sistemas de información para la gestión educativa, los SIGET, cobran particular relevancia como instrumentos para garantizar el derecho a la educación para toda la población, dado que son insumos fundamentales para la generación de políticas educativas pertinentes, sostenibles y basadas en evidencias. La importancia de los SIGET nos invita a reflexionar sobre una serie de desafíos que actualmente enfrentan estos sistemas en nuestra región y a desarrollar acciones para fortalecerlos. El primer desafío para la región es mejorar la producción de información de los SIGET y sus procesos, ya que si bien casi todos los países de la región cuentan con algún sistema de información educativa, los avances son aún muy heterogéneos en términos de la producción de la información, fuentes de los datos, frecuencia, alcance y calidad, así como la seguridad de la información. Un segundo desafío es asegurar que los factores que permitan un entorno para que los SIGET sean funcionales, efectivos y pertinentes. Para ello, resulta fundamental considerar como factores clave una política de datos educativos o marco jurídico, infraestructura y capacidades tecnológicas, plataformas digitales y métodos de procesamiento, así como recursos humanos, técnicos y financieros.
Hay un tercer desafío que se refiere a la necesidad de realizar mayores esfuerzos en la coordinación de diversos sistemas de información y bases de datos existentes para tener un diagnóstico más integral y heterogéneo de la situación de la población en general y el sistema educativo en particular, con el fin de dar mejores respuestas a situaciones que son multidimensionales. Los sistemas de información debieran ser capaces de representar a los grupos poblacionales históricamente excluidos, a fin de monitorear las inequidades e intervenir sobre ellas. Hay un cuarto desafío, que está asociado a la necesidad de fortalecer las estrategias de uso de la información. El crecimiento y la sofisticación de los sistemas de información no siempre ha estado acompañado de una mayor o mejor utilización de sus resultados. Pues bien, este webinar, junto con la inauguración de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo que se desarrolla dentro de la red de especialistas en política educativa del IPE, en coordinación con Orial UNESCO, es parte de los esfuerzos que el IPE y todo el sistema UNESCO está dedicando a este tema en particular. Además, quisiera contarles que el próximo Foro Regional de Políticas Educativas 2021, que nuclea a varias organizaciones regionales del UNESCO y del Sistema de Naciones Unidas, se centrará en la mejora del uso de los sistemas de información en políticas educativas. Finalmente, y antes de presentar al moderador de este evento, quiero retomar las preguntas centrales que guiarán este encuentro. Preguntas clave, como ¿cuál es el rol de los datos e información en la administración de la educación? ¿Y cómo pueden ser útiles para la planificación en contexto de crisis? ¿Por qué es necesario adaptar los sistemas de información a una planificación que tome en cuenta crisis prolongadas? Y finalmente, ¿qué se necesita para adaptar los sistemas de información a una planificación y gestión de la educación sensibles a las crisis? Sin más preámbulo, quisiera presentarles entonces a Martín Escaso, nuestro colega de la oficina de L'Oréal UNESCO, quien será el moderador de este evento. Adelante, Martín. Muchas gracias, Henry, por la presentación y la introducción tan pertinente a la temática que nos convoca hoy. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí compartiendo este espacio, especialmente a los especialistas con quien tengo el gusto, el honor de compartir esta mesa virtual como moderador. Y bueno, yo voy a proceder a gestionar la palabra y a organizar un poco las participaciones para poder llevar adelante las temáticas que están previstas en este encuentro, ¿no? Que como ustedes saben muy bien, nos ponen a reflexionar acerca de un tema que tiene hoy en día mucha presencia, mucha preponderancia en la agenda de políticas públicas, que es la respuesta a los sistemas de información, a los contextos de crisis, pero que es un tema que tiene larga data, sobre el cual se viene trabajando mucho desde la región, que tiene algunas experiencias de algunos países y de algunas unidades subnacionales que vienen trabajando y vienen desarrollando conocimiento y experiencias en relación a cómo responder a ciertos contextos, ciertas situaciones de crisis, aprendizajes y experiencias que conforman un cúmulo de saberes que es de mucha utilidad para poder entender y responder a situaciones y demandas que son más propias de este contexto de crisis global que estamos atravesando. Entonces, en este marco, el tema en cuestión de este encuentro se vincula con el rol de los sistemas de información, sus usos, sus cambios, sus adaptaciones, en estos contextos particulares y desafiantes que conforman los procesos de planificación en situación de crisis. Para eso vamos a tener la participación de 3 especialistas, que voy a pasar a presentarlos. Primero de ellos es Miriceo. Miriceo es oficial de educación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Miriceo es graduada en Educación Especial por la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en Educación para la Paz de la Universidad de Naciones Unidas para la Paz, posee experiencia en temas de educación e inclusión y actualmente su trabajo está en UNICEF, enfocado en temas relacionados con la calidad y pertinencia de la educación y aprendizaje para adolescentes, incluyendo el desarrollo de habilidades. Además, maneja la coordinación de las alianzas regionales
y la gestión de conocimiento en materia de educación. Muchas gracias, Miri, por participar en esta mesa. Nuestro segundo invitado es Ernesto Yáñez, es especialista asociado del programa, sección de Educación 2030, Migración, Desplazamiento y Emergencias de IDOREAC UNESCO Santiago. Él es economista con estudios de maestría en políticas públicas y microeconomía aplicada. Los últimos 10 años ha centrado su trabajo en estadísticas educativas y sistemas de información educativa. Se ha desempeñado como consultor para IDOREAC UNESCO Santiago y otros organismos de cooperación. Actualmente trabaja como especialista para la implementación del marco de monitoreo regional para estudiantes en situación de movilidad, iniciativa que es impulsada por IDOREAC UNESCO Santiago. Y finalmente, nuestra tercera participante estelar de este panel es Jennifer Guralnik. Ella es oficial de gestión de programas de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR, son sus siglas, de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Es licenciada en Estudios Urbanos con especialidad en Antropología Cultural de la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá, y tiene una maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de St. Mary en Halifax, Canadá. Dentro de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de UNDRR, es punto focal regional para el monitoreo de la implementación del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, enlace para los países de Sudamérica y punto focal temático en temas de géneros, personas con discapacidad y sociedad civil. Como verán, tenemos un panel de 3 especialistas con mucha trayectoria y mucha experiencia para poder compartir con nosotros. Les voy a contar brevemente cómo se va a organizar la dinámica de participación. Prevemos en este espacio 3 bloques de preguntas que yo voy a ir presentando y le voy a ir dando la palabra a cada uno de los panelistas para que pueda compartir sus respuestas y sus comentarios al respecto. Invitamos a todos los asistentes de este encuentro a través del chat, compartir preguntas, comentarios, realizar aportes para cada una de las temáticas que se van a ir involucrando en estas preguntas. De esta manera va a haber un equipo que está sistematizando estas preguntas, estos comentarios, y yo voy a ir incorporando a la discusión, al intercambio, estos aportes que se vayan desarrollando. Luego de estos 3 bloques de preguntas, va a haber un momento en el cual yo voy a presentar estas preguntas, estos interrogantes compartidos por los asistentes, para que los 3 especialistas puedan también responder a estas inquietudes, a estos interrogantes de sus perspectivas. El objetivo es generar una instancia de intercambio dialogado, abierto, un poco más relajado que las presentaciones más estructuradas bajo PowerPoint o algún tipo de visualización más organizada. Así que también los invito a los panelistas a poder compartir de manera relajada y abierta sus percepciones y experiencias. Entonces, sin más introducción, voy a proceder a iniciar con el bloque de las preguntas, con una secuencia de respuesta en el cual voy a invitar primero a Jennifer, luego a Ernesto y en tercer lugar a Miri, para que puedan responder a las mismas. Las primeras preguntas que van a motivar esta participación son: ¿cuál es el rol de los datos e información en la administración de la educación y cómo pueden ser útiles para la planificación en contextos de crisis? Por un lado, y por otro lado, ¿cuál es la situación del desarrollo de sistemas de información y su utilización en contextos de crisis en los países de la región? Jennifer, te paso el micrófono para que puedas iniciar este intercambio. Sí, muchísimas gracias, Martín. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Entiendo que tengo 5 minutos para responder. Entonces, bien, quisiera primero posicionar el sistema de información que manejamos nosotros. El marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres es, digamos, una hoja de ruta global acordado por los países en el 2015, en lo cual establecieron 7 metas a alcanzar hacia 2030. Y en eso también hay 4 prioridades. Luego de esa adopción, los mismos países miembros de Naciones Unidas adoptaron indicadores y terminología
para poder monitorear y reportar sus avances en ese sentido. Entonces, nuestra oficina puso a disposición de los países un sistema en línea a donde pueden hacer uso para ese monitoreo y reporte. Ahora, haber dicho eso, lo que es importante en el contexto de este webinar es contextualizar. Sabemos de la naturaleza del riesgo, es decir, de la naturaleza sistémica del riesgo. Hay eventos que suceden simultáneamente, hay efectos en cascada. Eso nos hace más conscientes, y más aún con el contexto de COVID-19 ahorita, de que un evento conlleva al otro y se sigue complicando. Entonces, en el contexto de crisis es muy importante reconocer que no podemos trabajar en silos. Cuando estamos trabajando con las herramientas que alimentan los sistemas de información, por ejemplo, la evaluación de necesidades y daños, ¿para qué fin estamos recogiendo esa información? No solo para enfrentar crisis en ese momento en términos de la situación de emergencia, sino que esa misma información debe servir para mejorar la toma de decisión al corto, mediano y a largo plazo. Porque el marco Sendai amplía la visión. Estamos hablando ya de amenazas naturales, de amenazas socionaturales, tecnológicas y biológicas. Y tenemos que tener un enfoque amenaza en ese sentido, pero con información sobre cada uno. Entre más desglose, entre más nivel de detalle tenemos, más nos permite mejorar la toma de decisión. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, cuando hacemos el EDAM para alimentar el sistema de información, que sea cual sea en este caso, tenemos que pensar, si tenemos información no solo sobre afectación en términos generales, cuántas personas necesitan esto, el otro, albergues, sino sabemos cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas con discapacidad, cuántos niños, niñas, todo eso, esa información también a largo plazo, con datos históricos, además nos permite ver una fotografía de lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, la información y los datos de buena calidad se convierte en información y se convierte en evidencia. Entonces, al tener eso, permita fortalecer lo que es la gobernanza del riesgo, que implica que es información haciendo recopilado para algunos fines, pero también para usos de toma de decisión multisectorial y multipropósito. Es decir, por ejemplo, mejorar la resiliencia de la infraestructura o ese tipo de cosas que van mucho más allá, la inversión pública. Hay una cosa que estamos viendo muchas veces, es la importancia de incluir la reducción del riesgo de desastres en ese ciclo humanitario. El crisis viene por unos factores subyacentes. No solo podemos ver crisis en términos de la amenaza en su manifestación. También tenemos que ver las vulnerabilidades y las capacidades y tener esa visión holística que recoge y basado en esos sistemas de información, saber para qué y para quiénes y tener una cultura de gestión de información para procesos de planificación más a mediano y largo plazo y no solo seguir trabajando en silos. Es decir, gobernanza de riesgo es una tarea de todos y todos tenemos que también tener información oportuna y acertada. Muchas gracias, Jennifer, por estas primeras respuestas y particularmente por el manejo del tiempo. Ernesto, te paso la palabra para que puedas compartir tus opiniones. Gracias, Martín. Complementando lo que Jennifer nos acaba de mencionar, yo quisiera partir mencionando que la clave para una buena planificación es contar con datos. Y contar con datos a lo largo de todo el proceso de planificación. Y esto se refleja cuando hablamos de planificación en contextos de crisis o cuando hablamos de una planificación sensible a la crisis. No puedo pensar en planificación sin pensar antes en datos. Por tanto, es un requisito para una planificación buena, una planificación que logre los objetivos deseados, el contar con datos.
Ahora, ¿qué tipo de datos son los que necesitamos? Nosotros necesitamos datos oportunos y sobre todo confiables cuando estamos hablando de una planificación en situación de crisis. Y estos datos oportunos y confiables nos van a permitir tener claridad y transparencia en los cómo actuar y en lo que se propone, ¿sí? Estos datos oportunos y confiables nos van a permitir articular un proceso de planificación que tenga respuestas eficientes y eficaces a la situación de crisis que se está viviendo. Pero más importante aún, el contar con datos nos va a permitir ver los impactos de estas crisis más allá del momento mismo de la emergencia. Los datos van a habilitar el poder predictivo a nuestros procesos de planificación. Poder identificar, por ejemplo, cuál va a ser el impacto de un suceso sobre los grupos más vulnerables en el mediano plazo. Y qué acciones debería tomar para remediar estos impactos o recuperar las pérdidas que estos impactos puedan ocasionar en un grupo de actores vulnerables. Hablando de educación, por ejemplo, podemos decir qué necesito hacer para recuperar los conocimientos perdidos durante este año y medio que llevamos de pandemia, ¿sí? Y finalmente, los datos, más allá de apoyar al proceso de planificación, de ser el centro del proceso de planificación, los datos nos van a ayudar también a construir sistemas educativos más resilientes, lo que planteaba Jennifer, ¿no? No basta con decir quiero un sistema educativo resiliente, quiero un proceso de planificación sensible a la crisis. Para esto necesito datos y los datos van a ser un elemento fundamental para poder apoyar este proceso. Ahora bien, ¿cómo estamos, digamos, en términos de los sistemas de información educativa? Y me voy a referir en particular a aquellos sistemas de información educativa que se encuentran en los ministerios de educación en relación a los datos que relevan, producen y entregan para enfrentar crisis. Y aquí debemos ser claros, ¿no? Antes de esta crisis sanitaria, la tradición en nuestros sistemas de información educativa sobre recopilar datos para el manejo de desastres, crisis y conflictos era mínima, ¿sí? Era mínima. Si algo bueno, entre comillas, ha traído esta crisis sanitaria para nuestros sistemas de información educativa, es que nos ha hecho ver la necesidad, ¿sí?, de recopilar datos más allá de los datos que tradicionalmente recuperaban los sistemas de información, ¿sí? Datos que nos permitan planificar en el muy corto plazo acciones para enfrentar una crisis, datos que nos permitan proyectar los impactos de esa crisis en un mediano plazo y al mismo tiempo nos permita articular respuestas para solucionar esos impactos. Entonces creo que eso es fundamental también de mencionarlo. Estamos en una ventana de oportunidad para que nuestros sistemas de información transiten de un contexto en el cual se desempeñaban de manera tradicional bajo un enfoque de indicadores estándar que se habían definido por lo general para todos, a un sistema de información que sea más flexible, que pueda actuar rápidamente, que tenga la capacidad de generar nuevos indicadores, que tenga la capacidad de cuestionar y de proponer nuevas definiciones a indicadores y que sobre todo utilice las nuevas tecnologías para realizar todas estas tareas. Yo me quedo acá, Martín. Gracias. Excelente, Ernesto. Muchas gracias por tus aportes y también por el manejo del tiempo en estas primeras respuestas. Ahora sí, Miriceo, te cedo la palabra para que puedas compartir tu experiencia. Muchas gracias, Martín. Buenos días, buenas tardes a todos los que están participando hoy. Yo también quisiera complementar y también reiterar las intervenciones y los planteamientos que dijeron Jennifer y Ernesto. Los datos son necesarios para identificar, abordar, prevenir y responder mejor a los obstáculos que impiden a los niños, niñas y adolescentes ir a la escuela, aprender y desarrollar su máximo potencial. Es decir, los datos no deben dormir,
sino que deben hablar para aumentar la equidad en el acceso a la educación y mejorar los resultados de aprendizaje. La planificación y la gestión basada en datos y sensibles a las crisis son una parte esencial del fortalecimiento y la resiliencia de los sistemas educativos. Los datos de calidad pueden ayudar a determinar con mayor precisión la naturaleza y el alcance de los retos educativos y abordarlos de una forma más integral. Por lo tanto, la información exhaustiva, desagregada, oportuna y confiable es fundamental para servir de base en el desarrollo de las estrategias pertinentes de preparación, respuesta y recuperación, y también para monitorear el impacto de su implementación. Tener datos a mano para respaldar lo que se explica al público refuerza también su credibilidad. Del mismo modo, mostrar los datos ayuda a explicar los planes, las estrategias y las intervenciones a las partes interesadas, lo que puede ser útil cuando es necesario justificar la decisión de continuar o interrumpir algún programa o intervención. Es decir, el uso eficaz de los datos puede ayudarnos a no solo hacer seguimiento de los resultados para los niños, niñas y adolescentes, sino también a dar forma a esos resultados con mejores conocimientos sobre lo que está funcionando, lo que no está funcionando, quiénes están prosperando y cuáles niños y niñas y adolescentes se están quedando atrás. Sin embargo, en muchos casos, los datos disponibles suelen estar fragmentados y entonces es necesario promover una mayor coherencia entre la programación humanitaria y la del desarrollo, vinculando de manera más eficaz los datos de la respuesta de emergencia con la recuperación y el desarrollo a largo plazo. Asimismo, permitiendo una planificación basada en evidencia. Por ejemplo, durante las crisis humanitarias es importante contar con datos actualizados que nos permita tener una línea base para identificar y comparar su afectación al sistema educativo. En el momento de hacer evaluaciones rápidas después de una crisis, esta información de base permitirá identificar rápidamente la población más vulnerable. Por ejemplo, el número de escuelas afectadas, el número de niños, niñas y adolescentes afectados por los cierres de escuela, etc. Y poder definir los planes de respuesta que estén orientados a la población con mayor necesidad. También ayuda a que las evaluaciones rápidas y las evaluaciones a las necesidades después de los desastres y después de las crisis humanitarias se puedan hacer con mayor velocidad. Y permite monitorear el avance de la respuesta y ayuda con la rendición de cuentas. En muchos países, los datos sobre aprendizaje no se recogen con frecuencia o no se encuentran disponibles. Y actualmente, a medida que los sistemas educativos vuelven progresivamente a la educación presencial tras el cierre de las escuelas debido a la pandemia del COVID-19, la necesidad de disponer de datos oportunos y de calidad sobre el aprendizaje y los factores que impulsan el rendimiento de los estudiantes es más urgente que nunca. Es fundamental reunir con frecuencia los datos de aprendizaje de buena calidad y comparables para aplicar eficazmente las medidas políticas y educativas necesarias y acelerar la recuperación de las pérdidas de aprendizaje en contextos de crisis. Entonces, para finalizar, quisiera reiterar que abordar las necesidades educativas en contextos de crisis es vital para garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos, en consonancia con el ODS 4 y los principios de no dejar a nadie atrás, y llegar primero a los más desfavorecidos. En este contexto, los datos pueden ser una poderosa herramienta para construir sistemas educativos más resilientes, articular las prioridades estratégicas específicas para los niños, niñas y adolescentes, diagnosticar las oportunidades y los desafíos de utilizar los datos para promover estas prioridades y crear un plan de acción para las futuras intervenciones en datos basados en este análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Miri. Este panel es maravilloso, todos están terminando a tiempo. Para la moderación es un escenario más que ideal. Muchas gracias por sus aportes. Gracias a los comentarios de Ernesto, de Jennifer, de Miri, hemos podido tener algunos primeros conceptos importantes para definir o para precisar el rol de los sistemas de información, claramente estratégicos, claramente importantes para poder responder a situaciones de crisis. Y por otro lado, cuáles son estos principales desafíos que aparecen cuando se caracteriza la situación actual vinculado a la necesidad de información, a la integración, a la oportunidad, estos elementos que fueron surgiendo en la presentación. Voy a pasar ahora a la siguiente ronda de preguntas.
Recuerden, todos los participantes se encuentran habilitados para poder incorporar preguntas o comentarios o aportes a través del chat del Zoom. Los invito a todos a poder hacerlo. Entonces, segundo bloque de preguntas. ¿Por qué es necesario articular o adaptar los sistemas de información a una planificación que tome en cuenta crisis prolongadas? Porque es necesario que los equipos de desarrollo de sistemas de información y los equipos de planeamiento y de respuesta a la crisis trabajen en conjunto. En este segundo bloque, quien va a iniciar las intervenciones es Miri. Miri, adelante, por favor. Muchas gracias. Inicio yo en este bloque, terminé el anterior y ahora inicio yo. Y creo que esta pregunta también viene muy en relación al, o sea, como que da seguimiento también a la primera pregunta. Y es que el trabajo sobre el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas educativos ha subrayado la importancia de un análisis, una política y planificaciones sectoriales sensibles a la crisis, y también de incluir consideraciones relacionadas con la gestión de la educación en emergencias en los marcos institucionales. Esto es válido para los países que responden a las crisis o se recuperan de ellas, pero también como una valiosa medida en preparación a cualquier contexto. La demanda, la oferta y el uso inteligente de los datos conducen a mejores resultados para los niños, niñas y adolescentes. Cuando los datos correctos están en las manos adecuadas, en el momento oportuno, las decisiones pueden estar mejor informadas, ser más equitativas y tener más probabilidades de proteger los derechos. Cuando los tres elementos funcionan bien, los datos pueden utilizarse para informar sobre la planificación estratégica, también para supervisar y ajustar el rendimiento de los sistemas y para involucrar a las comunidades en el diálogo. Sin embargo, cuando cualquiera de estos elementos de esta cadena se queda corto, el potencial de los datos por mejorar los sistemas de información también quedan cortos. Los esfuerzos por mejorar los sistemas de información y hacerlos más receptivos a las necesidades de los datos de sus usuarios finales pueden beneficiar a todas las partes interesadas en la preparación, respuesta y recuperación de las crisis, incluidos los actores humanitarios. Es decir, la mejora de los datos puede constituir una valiosa base de referencia para evaluar las necesidades y las vulnerabilidades relacionadas con la crisis, así como para diseñar, supervisar y medir el impacto de estas intervenciones. Por lo tanto, una comprensión más clara y oportuna de la situación de los niños, niñas y adolescentes y de las familias antes, durante y después de la crisis humanitarias, la preparación y la respuesta puede ser más oportuna y eficiente y adaptarse de manera más rápida y eficaz. Poder estimar mejor el número y la ubicación detallada de los niños y las familias que corren más riesgo, o poder conocer y seguir la situación de aquellos que aún no se ha llegado en la respuesta rápida de la crisis, podría salvar las vidas y cambiar los resultados a largo plazo para los niños, niñas y adolescentes y también sus familias. Las crisis prolongadas necesitan de datos constantes y actualizados para poder tener una respuesta que tenga impacto. A diferencia de una crisis simultánea como un huracán o un terremoto, una crisis prolongada puede tener un impacto en cifras más pequeño, pero a largo plazo el impacto humanitario es mucho mayor. Los sistemas de información deben poder alimentarse de datos a largo plazo para poder tomar decisiones estratégicas en temas del cual la respuesta es más apropiada y relevante. Poder contar con datos para abogacía, recaudación de fondos y poder medir el impacto. Para un mejor uso de los datos disponibles se debe mejorar el acceso compartido a los conjuntos de datos georreferenciados y el análisis predicativo intersectorial relacionado. Aprovechar las oportunidades proporcionadas por las fuentes públicas y privadas de grandes datos para generar información suficientemente buena para llenar las lagunas claves en las respuestas rápidas y conectar los procesos de datos claves a través de la programación humanitaria y de desarrollo, como por ejemplo vincular los sistemas nacionales de datos de administración y las plataformas de seguimiento centradas en la ayuda humanitaria. Para esto es necesario que los equipos de desarrollo de sistemas de información y los equipos de planeamiento y de respuesta ante crisis trabajen en conjunto, de manera que puedan reducir el trabajo necesario para recopilar, validar y compartir datos, permitiendo una comunicación y un uso de datos más rápido y eficiente. La recopilación de datos y la creación de evidencia para apoyar la educación articulan una visión a largo plazo para favorecer los
para fortalecer los datos y la información en situaciones de emergencia y en crisis prolongadas. En esta visión se incluyen los sistemas de información nacionales que están mejor preparados y responden a las crisis, y a su vez son capaces de apoyar la planificación sectorial sensible a la crisis y la prestación de servicios que construyen sistemas educativos más resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miri. Jennifer, te paso la palabra para este segundo bloque. Ok, muchas gracias. Voy a tratar de no reiterar lo que ya se ha dicho, pero en términos de ese tipo de articulación, yo creo que en el caso nuestro quisiera mencionar los 38 indicadores que están incluidos en este sistema de información están alineados con las 7 metas planteadas en el marco Sendai. Pero eso en sí también está muy vinculado con las 4 prioridades de acción planteadas en el marco Sendai. Es decir, las metas es un poco lo que queremos en términos de objetivos o resultados más mediano o largo plazo. Pero contar con esa información permite responder a las 4 prioridades de acción que en sí están enfocados en políticas públicas. Es decir, el conocimiento de riesgo, la parte de gobernanza de riesgo, la inversión y por supuesto todo lo que es la respuesta y recuperación, recuperar mejor. Digo que quizás es lo más central para la parte de manejo de crisis. Pero bien, haber dicho eso también un aspecto importante de tomar en cuenta es precisamente la articulación entre diferentes tipos de sistemas para diferentes tipos de fines. En el caso, por ejemplo, del monitor del marco Sendai, de esos indicadores de las 7 metas, los indicadores de 5 de esas metas son los mismos indicadores reflejados como indicadores de objetivos de desarrollo sostenible, particularmente 1, 11 y 13, que es reducción de pobreza, ciudades sostenibles y acción por el clima. Entonces, la importancia ahí es que no estamos exigiendo duplicación de esfuerzo por parte de países, sino que un sistema sirve para alimentar otro. Entonces, en ese sentido, también quisiera mencionar la importancia de la interoperabilidad, porque nuevamente tenemos que preguntar, sistemas de información, ¿para qué? ¿Y para quiénes? No es simplemente de trabajar para un fin específico, sino, y aquí voy a referirme a lo que mencionaba en esto de la los datos confiables, mejor digo, que esa misma información sirve para diferentes tipos de fines. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente hay unos retos identificados por los países en sus procesos de monitoreo y reporte, y eso no es solo para fines de reducción de riesgo y reportar ante el marco Sendai. Está reflejado muchos, pero tiene que ver, por ejemplo, entre otros, la recopilación de los datos, la confidencialidad de los datos, y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Miri también. Tenemos que estar muy conscientes cuando se trata, por ejemplo, de niños y niñas y adolescentes, o el manejo de albergues, diferentes tipos de necesidades, ese tipo de cosas. Y ahí la importancia de tener esos datos desagregados, pero respetando eso. Entonces, en ese sentido, el sistema en línea hace uso de unas metodologías ya existentes. Además, vi una pregunta en el chat refiriendo a la edad. Eso fue un ejemplo que usé en ese momento, en ese contexto. Pero el sistema también hace referencia de metodologías o pone a disposición metodologías, incluyendo lo del Sistema de Naciones Unidas del BDNA, la metodología sobre estimaciones financieras o monetarias, mejor digo, de la CEPAL, metodologías de la FAO, OMS, ese tipo de articulación que permite aprovechar datos existentes provenientes de otros sistemas, pero también entre eso fortalecer otro reto que es la coordinación entre los diferentes sectores. El uso de la información para que, nuevamente. Y para finalizar, porque no me fijé el tiempo en este bloque, perdóname, pero quisiera mencionar también que en esta región existe un grupo de trabajo a través de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, de la CEPAL, cuya Secretaría Técnica está llevada conjuntamente por UNDR y la CEPAL,
que incluye 9 países a través de sus oficinas nacionales de estadísticas. ¿Para qué? Porque además de los sistemas nacionales de gestión de riesgo, por su involucramiento en crisis, pero también en los procesos mediano y largo plazo, esos sistemas nacionales de gestión de riesgo deben ser en articulación o en coordinación con sistemas nacionales de estadísticas, con sistemas nacionales de inversión pública, entre otros. Y finalmente, para que no se me escapa, veo que Claudio Osorio estaba haciendo un comentario ahí. También quisiera decir, por ejemplo, en la meta E del marco Sendai, que tiene 2 indicadores con diferentes elementos para reportar en este sistema, también tiene una articulación con diferentes sistemas, como por ejemplo el IGOP, que es una herramienta del BID para monitorear y seguir de cerca políticas públicas. Entonces, esa articulación entre sistemas, pero también para una agenda en común o coherente entre diferentes agendas globales, regionales y nacionales que podemos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por tus aportes. Voy a pasar la palabra a Ernesto. Antes quería hacerles un pedido a los panelistas que me avisan desde el equipo de traducción, si pueden hablar un poco más despacio, porque les está costando la traducción en simultáneo en algunos puntos. Muchas gracias a todos. Ernesto, te paso la palabra. Gracias, Martín. Bueno, Miri y Jennifer prácticamente lo han dicho todo y me agrada porque eso significa que convergemos en lo que estamos pensando y cómo estamos mirando la problemática. Yo voy a tratar, digamos, de resumir esto, básicamente mencionando la necesidad que tiene el sector cuando enfrenta crisis por articular respuestas que sean más bien estratégicas de mediano y largo plazo y no solamente respuestas que se enfoquen en la emergencia puntual. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental para pensar en el por qué es necesario que los sistemas de planificación tomen en cuenta las crisis prolongadas, ¿sí? Creo que lo importante es que se deje de pensar únicamente en la emergencia como tal y más bien se piense además en la construcción de sistemas que sean resilientes y flexibles, que nos permitan una planificación de mediano plazo y que además empujen a nuestros sistemas de información a generar más y nuevos datos para apoyar estos procesos, ¿sí? Entonces, los desafíos que enfrentan los sistemas de información en este marco son realmente grandes, porque como les dije, hay una tradición en nuestros sistemas de información educativa por cerrarse a cierto tipo de indicadores y mucha resistencia por otro tipo de indicadores que no necesariamente deberían formar parte permanente del sistema de información educativa, pero que podrían actuar como especie de switch que se los activa y se los desactiva cuando se los necesita. Pero los sistemas de información educativa ya están pensados para eso y no actúan inmediatamente después de la crisis, sino que pueden actuar inclusive antes, haciendo evaluación de riesgos potenciales, por ejemplo, en muchas situaciones, ¿no? Creo que eso es fundamental, por un lado. Y el otro elemento que tanto Jennifer como Miri mencionaron, y que yo lo voy a ampliar un poco más en relación a qué otros actores deberían formar parte de este proceso, es el trabajo conjunto. Si bien es importante el trabajo conjunto al interior de los ministerios de educación, porque muchas veces en los propios ministerios de educación tenemos unidades que trabajan con fuentes de información propias y no conectadas, con sistemas paralelos de información muchas veces. Creo que es fundamental que los sistemas de información trabajen juntos y las unidades de planificación, manejo de riesgos y información deberían trabajar juntos, deberían complementarse, porque esta complementación, este trabajo conjunto, además de permitir enfrentar crisis que ya se hayan manifestado, van a permitir también que se trabaje sobre fenómenos. Por ejemplo, pongo como ejemplo la migración, que es un fenómeno, ¿no?
si estos equipos trabajan de manera conjunta, se podría prevenir que este fenómeno se convierta en crisis para el sector educativo, por ejemplo. Entonces, el trabajo conjunto es fundamental para la planificación sensible a la crisis. Pero además, creo que es fundamental que ese trabajo conjunto no se limite al sector educación, ¿sí? Creo que es fundamental que haya y Jennifer lo mencionó claramente, un trabajo con otros sectores y con otros actores que están involucrados en la problemática, ¿no? Por ejemplo, la crisis sanitaria que vivimos ahora ha dejado en claro la necesidad de articular el sector salud con el sector educación, el sector de protección social con el sector educación, de intercambiar información para poder planificar mejor. Y esto es importante. Entonces necesitamos no solo un trabajo conjunto al interior de los ministerios de educación, al interior del sector de educación, sino también entre sectores. Y un tercer elemento que tiene que ver con aquellas unidades nacionales de manejo y gestión de riesgos y crisis, es la necesidad que estas agencias estatales no solo incorporen a la educación como un elemento más del impacto de corto plazo de la crisis, sino que lo incorporen también en sus acciones de mediano y largo plazo, ¿sí? La política educativa para enfrentar situaciones de crisis debería formar parte también de estas unidades gubernamentales de trabajo. Eso es todo, Martín. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, Jennifer, Piri, por sus aportes, sus reflexiones. Aquí sumo también Eva Ventura, El Salvador, que nos invita a pensar que el análisis de información es clave para la toma de decisiones oportunas, sobre todo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y permite articular y preparar mejor las estrategias de respuesta, ¿no? Me quedo con este tema que mencionaba Ernesto al final, la fuerte coincidencia entre los panelistas en relación a los principales desafíos en términos de articulación y de adaptación de los sistemas de información, y en esta necesidad imperiosa de poder trabajar de manera articulada, no solo entre diferentes áreas del ministerio, sino también con otros sectores de gobierno también involucrados en respuesta a la crisis. Voy a pasar entonces al último bloque de preguntas. También van a ser dos preguntas centrales para responder. La primera de ellas es: ¿qué se necesita para que los países de la región adapten los sistemas de información a una planificación y gestión de la educación sensible a las crisis? Y en segundo lugar, ¿cómo colaboran los organismos de cooperación internacional para reforzar a los sistemas de información educativa con miras a incrementar la resiliencia en situaciones de crisis? Para este tercer bloque, Ernesto, estás invitado a iniciar las intervenciones. Perfecto, gracias. Gracias, Martín. Sí, yo quisiera empezar contextualizando un poquito la situación de los sistemas de información educativa en la región, y poniendo énfasis en datos para situaciones de crisis particularmente, ¿sí? Cuando hacemos una mirada a nuestros sistemas de información sistemas de información educativa en relación a crisis, evidenciamos que por lo general los datos disponibles están muy fragmentados, ¿no? Tenemos distintas fuentes, distintos datos, distintos indicadores, ¿sí? Por otro lado, también evidenciamos que hay distintas necesidades de datos, ¿no? Hay distintos requerimientos de datos, y al mismo tiempo esta diversidad de necesidad resulta en que los operadores muchas veces trabajan con diversos enfoques, diversas metodologías, que muchas veces no están articuladas, ¿sí? No están armonizadas. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas brechas cuando hablamos de la respuesta humanitaria, cuando hablamos de la respuesta del desarrollo, y además cuando estos dos elementos se juntan con los planes nacionales de educación. ¿Sí? Tenemos como tres elementos
que no actúan de manera coordinada, actúan en distintos momentos del tiempo, y lo ideal sería que coordinen y estructuren un proceso de planificación sensible a la crisis de mediano plazo, ¿no? Además, existe una marcada tendencia en nuestros EMIs, ya lo he mencionado en mis dos anteriores intervenciones, pero la repito nuevamente, a ser poco flexibles, ¿no? Los EMIs se han vuelto poco flexibles, y eso también tiene un costo cuando hablamos de crisis, ¿no? Y por otro lado, la naturaleza misma de los EMIs hace que muchas veces su respuesta sea lenta, ¿sí? Y cuando hablamos de crisis, no necesitamos datos una vez al año, necesitamos datos con frecuencias mucho más cortas, ¿sí? No necesitamos datos al cierre de la gestión educativa, necesitamos datos inmediatos, ¿sí? Y además necesitamos imaginarnos las nuevas necesidades para enfrentar la crisis. Pongo el ejemplo nuevamente del COVID, y un indicador tradicional en nuestros sistemas de información era el número de alumnos por aula, ¿no? Tenemos tantas aulas y tenemos tantos alumnos promedios por aula. Esa información en tiempo de COVID no nos sirve. Lo que yo necesitaba saber era de qué tamaño son las aulas para saber si voy a poder tener distancia social con mis alumnos, por ejemplo. Entonces necesitamos tener imaginación para ir generando nuevos indicadores. Y detrás de esto está la necesidad de EMIs que sean flexibles. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos actualmente con nuestros sistemas de información. A este contexto debo sumar una ventana de oportunidades, que ya la mencioné, que es la crisis sanitaria, que nos ha hecho ver la necesidad de transformar nuestros EMIs hacia unos EMIs más flexibles. Pero para darle el empuje final a este proceso de transformación, yo creo que también es fundamental que los ministerios, las unidades de planificación y el sector educación en general dé el salto desde un proceso de planificación educativa a un proceso de planificación educativa sensible a la crisis. El momento que internalicemos la idea de la necesidad de una planificación educativa sensible a la crisis, los sistemas de información van a ser empujados a transformarse en esos sistemas flexibles que el manejo de crisis requiere. Yo lo dejo ahí, Martín, y gracias. Muchas gracias, Ernesto, por iniciar este tercer bloque. Viri, te paso la palabra acá para que puedas continuar. Gracias. En seguimiento a los aportes de Ernesto, quisiera reiterar que tenemos el claro entendimiento que los datos tienen más potencial que nunca para dar forma a las vidas y las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. Gran parte de este potencial es el resultado de la rápida expansión de las fuentes y el uso de datos. El crecimiento explosivo y las enormes expectativas, sin embargo, también vienen con un potencial peligro. Con tantas oportunidades es cada vez más importante que las partes interesadas tomen decisiones informadas y estratégicas sobre cómo invertir los datos. Sin un plan claro y ágil, corremos el riesgo de diluir nuestro impacto con las estrategias y programas desconectados o quedarnos atrás con planes inflexibles. Por lo tanto, es fundamental promover una cultura de demanda, suministro y uso de datos que reconozca el valor de estos datos. Es necesario construir plataformas comunes y mejorar la coordinación de manera que pueda reducir el trabajo necesario en la recopilación, validación y en compartir estos datos, permitiendo una comunicación y el uso de los datos más rápido y eficiente. Centralizar este proceso de recopilación y difusión de los datos puede también garantizar una coordinación eficaz entre las diferentes partes interesadas y el buen funcionamiento de la gestión de la información. También es importante integrar estos datos, o sea, es decir, desarrollar, utilizar, compartir herramientas que reúnan múltiples fuentes y tipos de datos de manera predecible, coherente y de alta calidad. Estas herramientas pueden minimizar la carga de la presentación de informes, resultados y el intercambio de datos, así como permitir nuevos tipos de análisis de datos que proporcionen nuevos conocimientos sobre la educación, aprendizaje y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se debe impulsar la demanda inteligente de datos. Es fundamental hacer que los datos funcionen de forma adecuada en todos los contextos. Es necesario cambiar los enfoques de los datos para que sean pertinentes y adecuados a una gama más amplia de contextos
con un especial énfasis en los contextos frágiles y humanitarios. Para una mejor preparación y planificación y respuesta ante una crisis, es indispensable recopilar los datos con un claro propósito de aprendizaje en mente. Contar con sistemas de información que sean amigables al usuario y cuenten con datos desagregados por género, edad y sobre grupos vulnerables específicos como los niños, niñas y adolescentes indígenas con discapacidad, migrantes, refugiados y en situación de movilidad. También es clave tener sistemas que tengan información secundaria para la toma de decisiones rápidas después de una crisis humanitaria. La opción de un seguimiento en tiempo real mediante dispositivos electrónicos y software también pueden tener claras ventajas tanto en la programación como para el aprendizaje. Las nuevas formas y uso de los datos están ampliando oportunidades de poner datos en acción y en este panorama debemos identificar dinámicamente las demandas y los usos específicos de los datos, siempre dando prioridad a los niños, niñas y adolescentes con mayor potencial de impacto, así como enfocarnos en las asociaciones y socios impulsados por la demanda, en lugar de ampliar significativamente nuestra propia capacidad. Para la última pregunta quisiera enfocarme un poco en el trabajo de UNICEF y qué es lo que estamos haciendo para apoyar y reforzar los sistemas de información educativos. Actualmente existe una falta de datos antes y después de las crisis humanitarias, así como la falta de convergencia entre enfoques e iniciativas desconectadas, ya sean de organismos o de sectores específicos. Por lo tanto, desde UNICEF estamos invirtiendo en la recopilación de nuevos datos. Esto requiere tanto soluciones inmediatas de datos a corto plazo, como la creación de procesos de datos más ágiles para el antes, el durante y el después de las situaciones humanitarias. UNICEF seguirá apoyando a los gobiernos y el trabajo con socios para mejorar y desarrollar nuevas técnicas de medición para los temas emergentes, perfeccionar los métodos de los indicadores actuales y buscar las mejores oportunidades para recopilar y utilizar los datos en los contextos más difíciles. Asimismo, ampliar las soluciones para compartir estos datos y recursos para el análisis intersectorial, crear y reforzar capacidades y mecanismos de apoyo para que los equipos de los países en materia de datos puedan mejor recopilar, dar seguimiento y el uso de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miri. Le paso la palabra entonces a Jennifer para que podamos completar esta tercera ronda. Ok, muchas gracias nuevamente. A ver, como entiendo yo la pregunta en términos de adaptación de los sistemas, para mí esa pregunta también está vinculada con la pregunta anterior. Y yo creo que aquí unos elementos quizás importantes es la interoperabilidad de los sistemas, nuevamente para qué fines, para que sea uso la información. Eso requiere un análisis, no simplemente llenar un sistema con datos, sino que eso se convierte en información y que la información se convierte en evidencias y que la evidencia permite convertirse en políticas públicas cada vez más intersectoriales, digamos. En este sentido también los sistemas tienen que ser flexibles para permitir ese tipo de uso multisectorial y multifin. Y aprovechar las tecnologías, por supuesto, los procesos inclusivos y participativos con los diferentes segmentos de población es fundamental. Eso requiere, además de datos desagregados, también el aprovechamiento de tecnología que tenemos hoy día, que permite, por ejemplo, el Big Data, o sea, el uso de móviles para contar con la información que proviene de comunidades, que provienen de personas con discapacidad, con el uso de diferentes softwares de accesibilidad, entre otros. Y en términos de esa interoperabilidad, quizás un ejemplo, volviendo al tema del manejo de crisis, con OCHA y los sistemas de información que ellos usan para el manejo de coordinación en situaciones de crisis, estamos viendo ese componente de interoperabilidad buscando más sinergias. De, por un lado, tener el mapeo de actores y mapeo de poblaciones y todo lo demás,
con los datos en términos de afectación y impacto. Y con todo eso, tener una mejor fotografía de lo que está sucediendo, que al final del día permite conocer mejor la situación, tanto a nivel territorial como de cada país, y al final tener políticas públicas que reconocen los factores subyacentes del riesgo, reconocen que el desastre en sí es una construcción social. Y eso quiere decir que evitar que estos eventos se convierten en desastres también está en nuestras manos. Tenemos que usar y aprovechar esa información para repensar nuestros patrones y replantear. Y yo creo que esta situación ahorita que estamos pasando con la pandemia de COVID-19 nos está dejando muchas lecciones aprendidas en términos de cómo podemos llegar a ese tipo de procesos con ese tipo de visión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Ernesto, Miri, por sus aportes en este tercer bloque. Con estos comentarios de Jennifer hemos cerrado esta primera etapa de exposición a partir de estas preguntas. Hemos podido hacer un primer recorrido sobre los principales objetivos, dilemas, tensiones, necesidades que surgen a partir de pensar los sistemas de información como herramienta para el planeamiento en situación de crisis. Yo quiero dar lugar ahora a algunos comentarios, algunas preguntas que han surgido a partir de la participación de los asistentes en el chat, que ha estado bastante activo. Por ejemplo, SDU Mansor nos ha comentado que los sistemas de información son necesarios siempre, indistintamente haya crisis o no. El reto es mantenerlos actualizados y con información oportuna para estos tiempos especiales, y que no hay duda que son la base para tomar decisiones en momentos de crisis. Cristín Carvalho nos comparte que le gustaría tener en cuenta no solo la producción de datos en momentos de crisis, sino la preocupación por difusión, accesibilidad, coherencia, comparabilidad. Es fundamental llevar la discusión sobre la cultura del uso de los datos en tiempo de crisis y su difusión entre todos los grupos interesados, ¿no? Estos son algunos de los aportes que van surgiendo en el chat, que ustedes están pudiendo seguir. Por razones de tiempo no me voy a referir a todos, pero sí quisiera compartir con los tres panelistas tres preguntas que han surgido a través del chat, que me parece que pueden ser interesantes para ir generando una instancia de evolución y también de cierre con las principales ideas que comparte cada uno de ustedes. Voy a leer las tres preguntas y luego los voy a invitar, ya sin orden preestablecido, a que puedan tomar el micrófono y referirse a algunas de ellas. Una pregunta de Claudio Osorio de Chile es: ¿qué datos nuevos se están recopilando para incluir en la planificación sensible a la crisis? Una segunda pregunta de Janine Schultz de Brasil: ¿qué sugieren ustedes en términos de acciones para buscar datos e informaciones para los casos de los sistemas educativos o territorios que no dispongan de EMIS o SIGER? Y una tercera pregunta: ¿cuánta relevancia tiene tener los datos actualizados, dado que muchas instituciones no tienen los datos estadísticos actualizados para gestionar en contexto de crisis? En diferentes sectores, pero sobre todo en educación. Pregunta de Iván Cereceda Espinosa. Así que a partir de ahora los invito de manera abierta a quien quiera responder estas preguntas que han surgido de las participantes. Perdón, Martín, se me cortó la conexión. ¿Cuál es la tercera pregunta? Lo siento, ¿me podrías repetir? Por favor, no hay problema. Repito, ¿cuánta relevancia tiene tener los datos actualizados, dado que muchas instituciones no tienen datos estadísticos actualizados, para gestionar en el contexto de crisis? En diferentes sectores, pero sobre todo en educación.
Martín, si me permiten empezar. Adelante. Gracias. Sí, a ver, voy a empezar por la última pregunta, la que nos dice o nos pregunta cuál es la relevancia de tener datos actualizados en un contexto de crisis. Pues no, la respuesta es bastante directa y clara. El tener datos actualizados en un contexto de crisis es fundamental. ¿Sí? Yo no puedo actuar en un contexto de crisis si no tengo los datos lo más actualizados posible. Ahora, la pregunta que va de la mano de esta es ¿qué tan factible es tener datos actualizados cuando hay crisis? ¿No? Y desde el punto de vista de los sistemas de información educativa, los ministerios de educación, esto se dificulta, ¿no? Porque obtener datos para enfrentar una crisis no solo implica la cuantificación en el momento del impacto, sino también implica estructurar todo un proceso que me permita ver los impactos de mediano y largo plazo de esa crisis en estos estudiantes. Entonces esto lleva a que los sistemas de información tengan que pensar rápidamente, uno, cómo estructurar sus operativos para recuperar información en el momento, y dos, cómo esos datos deben estar integrados a todo ese proceso de mediano plazo que viene después. Eso por un lado. Pero además creo que más allá de la relevancia de tener datos actualizados en el momento que sucede la crisis, es también importante para los sistemas de información educativa contar con datos que le permitan gestionar y administrar los riesgos de crisis, ¿no? Como mencionaba anteriormente, el ejemplo de la migración, ¿no? Antes de que el fenómeno migratorio se convierta en crisis, yo puedo trabajar y minimizar ese riesgo. Pero para eso necesito tener datos de monitoreo, de gestión de riesgos. Entonces, ese es un elemento. La otra pregunta que está vinculada a qué hacer en los EMIs que no tienen, en los territorios que no tienen EMIs. Por mi experiencia, los sistemas de información educativa, los ministerios de educación cubren por lo general en la región al menos a todos los sectores. Entonces, los sistemas de información educativa tienen la posibilidad de generar información en todas las regiones. Ahora, qué tan flexible sea esto es otro tema, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos manejarlo desde ese punto de vista. El otro elemento que va con esta pregunta es la falta de cultura en la región de devolver los datos a las regiones, ¿no? O sea, normalmente los EMIs recuperan información de las unidades educativas, de todas las unidades educativas de un país, la procesan, generan indicadores y producen datos, pero rara vez devuelven estos datos a las regiones para que las regiones puedan usarlos. Es como que viene del nivel local hacia el nivel de gobierno, al nivel central, se procesan los datos, el nivel central los usa, pero rara vez los devuelve. Y en aquellos casos en los cuales los devuelven, las capacidades para usar esos datos en la planificación a nivel local son bajas. Y por tanto tampoco tenemos los resultados deseados. Entonces creo que eso también es importante cuando hablamos en temas de crisis. Y aprovecho que tengo la palabra, por favor, porque hay una pregunta que vinculaba la necesidad de contar con datos cualitativos y cuantitativos para gestionar este tipo de crisis y riesgos. Y me parece fundamental considerar esta apertura, ¿no? Creo que más allá del simple dato cuantitativo, es fundamental que los EMIs, los sistemas de información educativa, empiecen a considerar la necesidad de incorporar también información cualitativa, ¿sí? Esto podría complementar de muy buena manera los datos que actualmente se tienen. Y en ese sentido, en L'Oréal, que estamos trabajando en este marco de monitoreo regional para los estudiantes en situación de movilidad, que es un marco en el cual pretendemos construir un sistema de información que no separa lo cuantitativo de lo cualitativo. Estamos tratando todo como un solo componente. Ambas ramas forman parte de nuestro sistema de monitoreo y van de la mano, se alimentan y se complementan. Y creo que es fundamental también hacer un clic en eso y dejar de ver lo cualitativo a un lado del río y lo cualitativo al otro lado del río, ¿no? Estas dos metodologías tienen que complementarse definitivamente. Muchas gracias, Ernesto.
Jennifer, Miri, ¿alguna quiere retomar la palabra para responder? Adelante, Jennifer. Ok, muchas gracias. La verdad creo que me costó un poco captar las 3 preguntas en su totalidad. No sé si fue la única, por ejemplo, la segunda pregunta se cortó al final. Pero bueno, creo que capté más o menos por dónde iban en su conjunto. Así que, bueno, en términos de contar con datos actualizados, yo creo que Ernesto lo explicó muy bien. Obviamente no podemos pretender atender situaciones de emergencia o crisis prolongadas simultáneas, qué sé yo, si no tenemos la información oportuna al momento que se necesita. Pero haber dicho eso, también creo que hay que dar importancia a la metadata cuando estamos trabajando con ese sistema de información, porque muchas veces tenemos la tendencia de enfocar en alimentar los sistemas y no necesariamente documentar de dónde vienen los datos, cuándo fueron recopilados, cuál es la fuente, ese tipo de cosas. Y eso, además de contar con información en el momento de un crisis, nos permite entender y contextualizar como información. Entonces, eso por un lado quería mencionar. Y con la articulación para los procesos de planificación en términos de contar con datos nuevos y otra cosa que creo que entendí a través de las preguntas, los sistemas de información deben alimentar los procesos de planificación, por supuesto, pero creo que también deben cumplir un rol muy importante en lo que es seguir de cerca los mismos procesos y mecanismos de planificación. Es decir, si tenemos una estrategia o un plan o lo que sea, un marco legislativo, normativo, estos sistemas de información permiten monitorear los indicadores, los plazos, las metas que tenemos, qué sé yo, y revisar periódicamente para hacer las adecuaciones necesarias en el momento que se necesita. Y yo creo que finalmente, para no tomar demasiado tiempo, referirme a la importancia, por ejemplo, en este caso del sistema de alerta temprana, que tiene que ver con una de las metas del marco Sendai, es la importancia de la información para evaluaciones de riesgo, para información y el conocimiento y sistemas de información, sistemas de alerta temprana. No es solo tener sistemas por un lado, amenaza por amenaza, sino el conjunto de sistemas para cubrir las principales amenazas que pueden afectar a un país, pero también la importancia de saber geográficamente en el territorio a dónde hay población expuesta a diferentes tipos de amenazas, y a lo que voy en este momento es cuánto de esa población en riesgo está recibiendo por un lado las alertas y por otro lado la información necesaria o para evacuar o para tomar una decisión necesaria en ese momento, pero también pensando hacia más adelante. Así que perdona, la verdad es que me costó un poco entender las preguntas, pero... pero perfecto, Jennifer, muy pertinentes tus aportes a los puntos. Miri, ¿tú quieres agregar algo Sí, más? yo creo que Jennifer y Ernesto han cubierto, o sea, casi todo. Nada más quisiera volver como a recopilar un poquito que en términos de los datos nuevos, creo que la primera pregunta era un poco relacionados como cuáles son los datos nuevos que necesitamos recopilar. Y en este caso quisiera agregar de que el contexto de la pandemia COVID-19 realmente ha sido una situación extraordinaria a nivel global y también para la región. Entonces, algunos de los datos nuevos que deberíamos de tomar en cuenta es la medición de aprendizaje de los estudiantes que no han podido estar en las escuelas. Entonces, ¿cuáles deberíamos medir esos tipos de aprendizaje? También ver datos sobre conexión y
dispositivos tecnológicos disponibles para estos estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes están ahora estudiando a distancia a través de educación digital. Entonces, algunos de los datos que realmente necesitamos es saber quiénes tienen ese acceso, quiénes tienen acceso a esta educación y que esta educación sea de calidad. Por otra parte, es fundamental adaptar que los datos funcionen de forma adecuada, no solamente para la crisis, sino que para todos los contextos, como había explicado. Entonces, es importante tener datos de referencia para evaluar las necesidades, y de esa forma tener estos datos para evaluar las necesidades y las vulnerabilidades relacionadas con la crisis o con cualquier otro contexto. Siempre tener datos que sean pertinentes y adecuados a una gama más amplia de los contextos que pueden suceder. Muchas gracias. Muchas gracias, Miri. Tenemos tiempo para una pregunta más, así que voy a agregar una cuarta pregunta de los asistentes, en este caso de Julián Falcone, de Argentina, una pregunta que tiene quizás más implicancias en términos técnicos. Julián plantea que quiere consultar a los panelistas sobre su posición respecto de los relevamientos muestrales en oposición a los relevamientos censales típicos, que pueden ser más adaptables y más veloces. Al mismo tiempo, quisiera saber qué opinan respecto a la tensión de esta manera de trabajar con el desarrollo más estable y tradicional que genera series históricas, así también su relación con los sistemas de información nominales. Aquí nuevamente abro la palabra a quien de los tres panelistas quiera hacer algún aporte al respecto. No hay otro voluntario. Ernesto, adelante. No, por favor, Jennifer, tú primero, yo voy luego. No, esa pregunta para mí es bastante interesante porque, digamos, con ese trabajo que estamos buscando articular en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, sistemas nacionales de estadística, también es importante sistemas nacionales de gestión de información. No sé si eso existe, la verdad, aquí en la región, pero es importante pensar en ese tipo de gobernanza de la información en sí. Y ahí yo creo que nuevamente tiene que ver con la confidencialidad de los datos o la sensibilidad de los datos, que sea por cuestión de personas, implicaciones en términos de tener ese tipo de información, censal, como decía, pero también por cuestiones de seguridad nacional, entre otros. Pero viene ahí la importancia de otro tipo de datos, por ejemplo, la información georreferenciada, creo que fue Ernesto, si me acuerdo bien que lo mencionó, pero también el uso de datos administrativos que provienen de otra fuente que no son censos y fuentes tradicionales de estadísticas. Menciona lo de Big Data. Tenemos que balancear la sensibilidad de la información con el potencial uso y la potencial que tenemos para tener información que proviene de muchas diferentes fuentes y desde el nivel más local, que es poderoso, muy poderoso para la toma de decisión, tanto a nivel nacional como a nivel local, y fortalecer esa articulación y fortalecer, como decía, los procesos que sean cada vez más participativas, basadas en evidencia de esas poblaciones locales. Y eso en sí nos permite articular mejor con los sistemas de protección social. Muchas gracias, Jennifer. Ernesto, adelante. Gracias, Jennifer. Gracias, Martín. Sí, yo ampliaría la pregunta y más allá de solamente considerar operativos basados en muestras, también incluiría la posibilidad de realizar operativos basados en metodologías que se han hecho bastante comunes ahora con la crisis sanitaria, como el relevamiento vía teléfono celular, por ejemplo, los métodos CAPI, por ejemplo, y su articulación a los sistemas de información educativa. Personalmente, yo creo que esta idea de ENIS flexibles, de sistemas de información educativa flexibles, traen consigo también la necesidad de que estos relevamientos muestrales, por ejemplo, formen parte de los sistemas de información educativa.
Aquí tenemos o estos relevamientos vía teléfono celular formen parte de los sistemas de información educativa para enfrentar demandas de datos en situaciones concretas. Tenemos una gran ventaja en el hecho, como menciona en la pregunta, de que gran parte de los sistemas de información educativa en la región, no todos, pero una gran parte son nominales. Entonces, es como un censo para todos los estudiantes. Y nosotros podríamos tranquilamente vincular esta información muestral a estos datos nominales y tener además un amplio manejo de datos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, como les digo, que los EMI se vuelvan flexibles. Y detrás de esta idea de flexibilidad de EMIs está, por ejemplo, el poder usar operativos muestrales en ciertas circunstancias o técnicas CAPI para relevar datos en otras circunstancias o cualquier otra metodología que sea rigurosa. Eso sí, es importante que sea rigurosa porque necesitamos calidad en los datos que nos permita apoyar a la toma de decisiones. Muchas gracias, Ernesto. Miri, ¿quieres agregar algo más? Bueno, ya estamos entonces en la recta final de este encuentro. Yo personalmente les agradezco a los tres panelistas toda la información que nos han compartido. Realmente han sido intervenciones muy interesantes que, por lo menos a nivel personal, e imagino que el resto de los asistentes también nos han invitado a pensar y a proyectar más allá de las necesidades o de las limitaciones que se perciben actualmente sobre los sistemas de información, y cómo se pueden pensar, en cuáles son los desafíos que tienen por delante estos sistemas para poder responder de mejor manera a situaciones, a contextos de crisis. Creo que nos han dejado algunas preguntas abiertas para seguir pensando, principalmente en aquellos aspectos que han sido visibilizados a partir de las necesidades que surgieron de la pandemia COVID-19, cuáles son los avances y las limitaciones que tienen los sistemas de información de los países de la región, a partir de la capacidad que han tenido para poder responder, para poder adaptarse a las necesidades de información, para poder hacer el seguimiento de los aprendizajes y de las enseñanzas en contexto de enseñanza remota, así también como para monitorear el regreso a la presencialidad y esas otras necesidades que han surgido de la pandemia que han permitido poner justamente en agenda esta mirada, esta concepción de los sistemas de información con sensibilidad a las crisis. Creo que a quienes estamos más vinculados con el mundo de los sistemas de información, nos queda un conjunto de interrogantes y desafíos para pensar en términos de cuál es el lugar de los SIGER, los sistemas de gestión de la información educativa de los países, para poder responder a estas demandas, a estas exigencias que marca esta agenda. En qué medida tenemos que pensar en sistemas de información que se expandan, que crezcan, que incorporen nuevas dimensiones, en qué medidas tenemos que pensar en sistemas más flexibles, como mencionaba Ernesto, por ejemplo, en relación a poder incorporar rápidamente relevamientos ad hoc asociados a cubrir determinadas necesidades, en qué medida tenemos que fortalecer la relación de los sistemas de información educativa con otros sistemas que conviven dentro del propio ámbito de la educación, como mencionaba Jennifer al inicio, en relación a este comportamiento de silos, pero también pensar información multisectorial, la vinculación del ámbito de salud, de datos educativos con otros sectores como salud, como protección social, etcétera, ¿no? Y en qué medida los países están en condiciones de poder transitar y construir una agenda que permita convertir, como proponía Ernesto, esta crisis de COVID en una oportunidad para incorporar estas dimensiones a nuestros sistemas de información. Y finalmente me quedo con la invitación que nos hacía Miri a que los datos no deben dormir, que deben estar despiertos, que deben estar activos y deben estar respondiendo a estas necesidades. Yo, para cerrar, simplemente les quiero compartir que
colaboración, en convenio entre Orielco UNESCO y la oficina del IPE UNESCO, estamos llevando adelante una comunidad de especialistas en datos para el planeamiento de la educación, donde justamente estamos convocando, invitando a los especialistas y a personas, funcionarios vinculados con la temática, a sumarse a un espacio donde tratamos de poner sobre la mesa, de discutir y de circular conocimiento en relación a estos interrogantes. Y particularmente, el próximo 23 de septiembre vamos a generar un espacio de taller, a los cuales invito a todos los aquí presentes, para poder conversar acerca de los desafíos que están presentes en los sistemas de información educativa para poder integrarse y articularse con otras fuentes de información. Un tema que claramente ha sido uno de los ejes centrales que ha surgido de este encuentro. Así que celebro que podamos ir desde distintos lugares contribuyendo a construir conocimiento y a pensar sobre los desafíos que tenemos por delante para sistemas de información más útiles y más alineados a las necesidades de la política educativa. Yo con esto cierro mi moderación y le cedo la palabra a mi colega Natalia Fernández Laya, quien es especialista de programa en comunidades de práctica del IPE y quien coordina la red de especialistas en política educativa de América Latina, para que realice algunos anuncios finales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín, y hola a todos y a todas. Bueno, así como en estos minutos finales, y como comentó Henry sobre el inicio de este evento, este webinar es una de las tantas acciones que desarrollamos desde la red de especialistas en política educativa del IPE. La red de especialistas en política educativa es la comunidad de práctica del IPE, que junto con Henry tenemos el privilegio de desarrollarla desde junio de 2019. La red es un espacio de encuentro virtual para funcionarios y funcionarias de la región, así como también para los egresados de nuestros programas de formación del IPE. Si aún no son miembros de la red y desean ser parte, pueden postular en el link que aparece en estos momentos en la ventana de chat. El valor de participar en redes, en comunidades de práctica, de aprendizaje, de conocimiento, entre otros formatos posibles, cobró valor en la última década y se hizo notorio el diferencial de trabajar con otros y construir colaborativamente en tiempos de pandemia, en donde a través de las redes y de los espacios de intercambio supimos no solo que juntos somos más inteligentes, la cotidianidad de la pandemia y mi perro chumbando, retomo que no solo somos más inteligentes juntos, sino que también más solidarios. Ese es el espíritu de nuestra red, brindar ese espacio de encuentro entre funcionarios y funcionarias de la región, y para ello ponemos a disposición y en forma gratuita un conjunto de actividades para que ustedes puedan disfrutar de esta comunidad. Esas actividades pueden ser eventos en líneas como este webinar, diálogos técnicos regionales, talleres virtuales regionales, foros de debate sobre diferentes temas como primera infancia, educación secundaria, educación y formación técnica y profesional, educación y TIC, políticas docentes, planeamiento y crisis, y el desarrollo, como recién decía Martín, dentro de la red de una comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo que estamos desarrollando en conjunto con Orielco UNESCO Santiago, que pueden inscribirse a través del link que está apareciendo también en la ventana de chat. Algo importante y para que ustedes tomen en cuenta, también estamos ofreciendo un espacio que denominamos mesa de trabajo. El propósito del encuentro en una mesa de trabajo es generar oportunidades de cooperación sur-sur entre los países que así lo requieran, dos países se unan para poder trabajar un tema de su preocupación y poder avanzar en la planificación de ese tema que los convoca. Estas mesas de trabajo son espacios
virtuales, gratuitos, y que desde el IPE nosotros moderamos para poder lograrse. A su vez, sepan que la red es bilingüe, español y portugués, y cuentan también con una versión web app de el sitio, que si ingresan al sitio pueden descargar la app desde ese lugar. Por último, queremos nuevamente agradecer a Miri, a Jennifer, a Ernesto y a Martín, al equipo de comunicación y al de eventos, al de la red por hacer posible este evento. Muchas gracias especialmente a todos ustedes por participar de este webinar. Y tomando algunos datos, haciendo honor al evento, tenemos representación de más de 18 países, por mencionar algunos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Irlanda, Líbano, España, Nicaragua, Panamá, me quedo corta, Santo Tomé y Príncipe, Uruguay. Bueno, tenemos así como otros países que han participado, muchísimas gracias, así como otros organismos, la Agencia Latinoamericana de Evaluación y Política Pública, CEPSICA, el Consejo Noruego para Refugiados, Cruz Roja Argentina. Muchísimas gracias a todos ellos que no estoy mencionando, perdón, pero muchísimas gracias por esta participación. Sepan que el contenido de esta sesión queda grabada y a disposición en nuestro canal de YouTube. En el chat les vamos a compartir ese link para que puedan acceder a la actividad, y también ahí van a poder descargar el certificado de participación. Y antes de retirarnos, como ya es un hermoso ritual en los eventos del IPE, quisiera solicitarles a todos y a todas que miren sonrientes a las cámaras. Si no tienen prendida la cámara, que puedan prenderla en este momento para tomar una última foto grupal, y que esto quede plasmado como parte de este hermoso encuentro que hemos vivido en el día de hoy. Si todos estamos listos, podemos contar 3, 2, 1, y una sonrisa, y sale la foto. Me avisan que está todo perfecto, así que con esto doy cierre a este encuentro, agradeciéndoles muchísimo la participación. Estaremos en contacto en todas aquellas actividades que ya mencionamos que vamos a realizar desde el IPE para ustedes. Para nosotros siempre es un placer pensar estas actividades para seguir enriqueciendo esta comunidad educativa. Nos vemos